Hoy nos acompañan dos pesos pesados, uno de los escritores, de los poetas más prolíficos de nuestra ciudad, como puede ser Pepe Infante. También a Ángel Alcalá. A los dos los quiero dar la bienvenida en esta hora un poco intempestiva, que invita más a una corrida de toros que quizá a una presentación o a hablar de literatura. Hoy vamos a hablar, como digo, Poéticas y pronunciamientos, que es una obra que ha sido realizada por Ángel Alcalá. La obra recoge diversas impresiones a través de entrevistas en profundidad con 8 poetas andaluces, concretamente con José Infante, el que nos acompaña, Paco Compián, Rafael Ballesteros, al que también le quiero dar la bienvenida y se encuentra aquí sentado entre nosotros, Juvenal Soto, Rafael Inglada, María Victoria Atencia, Rosa Romojaro y también Pablo García Baena. Es un trabajo en el que se dibuja no solamente el mundo personal de cada autor, sino también el paisaje variado y poliédrico de la poesía del sur desde la posguerra hasta los años 80. Una poesía de semejante calidad a la escrita por los novísimos y que sin embargo no fue reivindicada por la crítica de su tiempo y que ahora intentamos sacar un poco más a la luz y que sea más conocida. No voy a extenderme más, ya directamente voy a ceder la palabra a Ángel Alcalá, que yo creo que es la persona que mejor puede hablarnos de esta publicación. Buenas tardes. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí. Muchas gracias a la Feria del Libro y a la Editorial del Toro Celeste, a Rafael Ballesteros, personalmente aquí, por invitarme para poder presentar este libro. Gracias a Unicaja y a José Infante por estar aquí presentes. En este libro he querido, sobre todo, recoger un pálpito que tuve cuando los 6 años que viví en Navarra, de 2007 a 2013, me di cuenta de la poesía de altísima calidad que se estaba haciendo y se había hecho en mi tierra, Málaga, desde los años 60, porque por la morriña, por la nostalgia, me puse a leer a los autores de mi tierra y lo poco reconocido que eran la mayoría de ellos a nivel nacional. Conocidos, sí, pero reconocidos, no. Y eso me dolió. Me llevó a plantearme hasta qué punto en este país un poeta tiene que hacer un periplo, un rosario de espinas, para poder alcanzar un reconocimiento a su obra acorde con el merecimiento que tiene esa obra que han escrito, como son sin duda los poetas que incluyo en este libro. Porque, como ustedes saben, durante los años 60, 70, hay una actividad poética muy intensa en España, después también, por supuesto, pero la crítica en el año 70, a mitad de los años 70, le da una gran preponderancia a los novísimos. Y esa preponderancia a los novísimos se hizo, a mi juicio, a mi personal manera de ver, en detrimento de la poesía que se había estado haciendo en el sur desde los años 60 y 70. Una poesía en la que los principales protagonistas de nuestra ciudad en Málaga y en el sur son los que recogen este libro. A mí me da la impresión que la crítica literaria ha sido injusta con la mayoría de los poetas que están aquí presentes. Pablo García Baena fue reconocido ya tardíamente, en 1984, con la concesión del Premio Príncipe de Asturias. María Victoria Atencia ha sido reconocida también tardíamente, con un gran reconocimiento, con muchos premios, pero todavía tenía peso en los años 70 y le costó ser reconocida. Rafael Ballesteros, ¿qué vamos a decir? Su obra más importante, tal vez, Jacinto, sí tuvo una repercusión a nivel nacional, pero no sus experimentos con el lenguaje que había tenido en los años 60, al igual que otros del grupo de los novísimos, y que no había sido reconocido por la crítica literaria, ni el peso de su poesía. Aquí tenemos a Rosa Romojaro, escritora que empezó a escribir más tardíamente, también con la influencia de Cántico, como otros autores de este libro. Tenemos a José Infante, que como de sobra conocido por todos, que comenzó a escribir también en los años 60, en los años 70, logró el premio Adonais con Elegía y No. Ahí empezó a tener una voz propia inconmensurable, que le ha acompañado a toda su obra poética, como la de Rafael Ballesteros, un sello propio, que es lo que distingue a todo poeta por encima de los demás. Pero tampoco ha sido él reconocido a nivel nacional como
a mi entender, tendrían que haber sido reconocidos todos estos poetas que presento en este libro. Por eso, a través de las conversaciones, he querido reivindicar la poética de cada uno de ellos y he querido hacer eso que hubiera hecho un periodista si, por ejemplo, en los años 30 se encuentra con Lorca o Juan Ramón. Le habría hecho las mismas preguntas que le he hecho yo a estos poetas. ¿Qué es la poesía? ¿Qué es la inspiración? ¿Qué poetas os han inspirado? ¿Qué opinas de Góngora? ¿Qué opinas de Quevedo? ¿Qué opinas de Lope de Vega y de la Edad de Plata de la poesía española? ¿Qué es la inspiración? Todo un conjunto de preguntas que un poeta a lo largo de su periplo va forjando en su camino y que va respondiendo bien con su poética, bien a sí mismo, ¿no? Pero que ahí están expresadas en este libro están expresadas con la personal visión de cada uno de los poetas aquí entrevistados. Así que, aprovechando que tengo aquí a José Infante, vamos a establecer un diálogo con él para profundizar en su poesía, para profundizar en su mundo poético, profundizar también en toda la serie de vivencias intensísimas y diferentes que José Infante tiene en su labor de periodista y de poeta, porque ha tenido una vida muy rica en experiencias de todo tipo, ha viajado, ha conocido y ha entrevistado a multitud de personas, y todo eso ha forjado, con su riquísimo mundo interior, un mundo muy personal que se refleja en su poesía, poco que la veamos sin prejuicios, ¿no? Buenas tardes, Pepe. Hola, Ángel. Yo, en primer lugar, quiero decir que me siento muy honrado y muy agradecido por figurar en este libro. Creo que es aparte del trabajo enorme que has tenido que desarrollar para poner en papel las largas conversaciones que has tenido con nosotros, es verdad que es una aportación muy interesante, me parece a mí, a la crítica de este país, que a veces es verdad que obra y actúa de forma, si no interesada, bastante arbitraria, y como tú has dicho, durante muchos años, sobre todo en los años 60, 70 e incluso 80, parecía que la voz del sur, que había sido tan brillante en toda la historia de nuestra poesía y sobre todo en el 27, que es prácticamente una generación de andaluces, parecía que había sido olvidada, y esa, en principio, ya esa sola reivindicación me parece muy importante que la hayas plasmado en este libro, en la que estamos una serie de personas que tenemos muchas cosas en común por ser malagueños, cada uno con nuestra estética diferente, pero también con cosas comunes que has resaltado tú en este libro, y que me parece muy interesante para que el público los lectores puedan conocer esa labor poética que se ha hecho en Málaga durante 40 años, ¿no? Más o menos empieza, creo que la mayor es María Victoria, pero es verdad que María Victoria Tencia estuvo en silencio muchos años, y cuando se incorpora otra vez al mundo editorial, pues ya está más encuadrada en otra generación que no en la suya, que le corresponde por su edad. Está más próxima, por ejemplo, a los novísimos, o no en la estética que ella tenía de los años 50, ¿no? Y pienso que, bueno, es verdad que la mayor parte de su obra se desarrolla a partir de los 70, ¿no? Y está en la época en la que también escribimos todos los poetas que estamos representados en este libro, y que me parece que puede dar una panorámica muy interesante y completadora de la poesía española que se ha hecho en los últimos 40 años. ¿Y cómo era, Pepe, en tus primeros años como persona, como poeta? ¿Cómo era el ambiente poético de Málaga? ¿Qué encontrabas tú ahí? Bueno, cuando yo empiezo a escribir, y con 18 o 20 años, pues bueno, estamos viviendo los últimos años, que parecían siempre los últimos, pero no acababan de ser los últimos, de una larga dictadura, lo que eso conlleva verdaderamente de un sistema de opresión, de falta de libertad, que se reflejaba naturalmente, no solo en lo que podíamos leer, que no podíamos leer de todo, ¿no? Porque es verdad que los primeros libros que yo leo de la generación del 27 pues llegan a través de editoriales sudamericanas, y te llegan de forma subrepticia la mayoría de ellos. Entonces es verdad que es un ambiente
por una parte muy gris, mucha falta de libertad, pero por otra parte eso es verdad que daba a todos los que empezábamos una especie de unión, ¿no? Una unión que nos apoyábamos unos a los otros y empieza a haber en Málaga movimientos no solamente de revistas, ¿no? Yo recuerdo, en Málaga estaba Caracola, que después de un glorioso pasado se había convertido realmente en un vertedero de poemas que no aportaba nada a la historia de la poesía por muchas circunstancias que quizás no son de analizar ahora. Pero es verdad que ya los jóvenes empezamos a hacer cosas, ¿no? Yo recuerdo aquel proyecto Rafael, que hizo Fernando Merlo con unos amigos, que es una revista que se hacía en ciclostil, que se llamaba De Yanira, pero después cuando yo vuelvo a Málaga después de mi primer periodo en Madrid, desde el 66 al 70. Fernando y un grupo de gente nos reunimos y tenemos la intención de hacer una revista a la que bautizamos con un verso de Vicente Alexandre que se llamaba Algo se ha movido. Claro, no llegó a salir, a pesar de que teníamos, justamente lo encontré hace unos días, el original de Vicente Alexandre saludando a la joven revista malagueña. Vicente siempre hacía eso con todas las revistas que salían, porque era un hombre que estaba muy en apoyar a los jóvenes, y he encontrado justamente hace unos días el original de ese saluda que iba a ir en el primer número de Algo se ha movido, y que Algo se ha movido se quedó inédita porque ya teníamos todo preparado con poemas inéditos de Blas de Otero, de Jorge Guillén, en fin, de un montón de gente, pero la autoridad gubernativa, entonces había que contar siempre con la autoridad gubernativa, pues nos negó el permiso y se quedó una revista, teníamos ya los boletines de suscripción y se quedó sin salir. Pero a pesar de eso se hacían muchas cosas, no solo lo que significó la revolución, que significó las tertulias de Gloria Fuertes en el Pimpi, ¿no? Que ya había tenido un prólogo en los numerosos actos poéticos que se desarrollaron en el Corral, ¿no? En un bar que había en la calle Ollería, dirigentado por un actor, en el que se hicieron pues el primer homenaje que se hacía a Pablo García Baena, por ejemplo, que estaba perdido en Torremolinos, completamente sin escribir, pero se hicieron también ese homenaje a Bernabé Fernández Canivel, que es una figura que une a todas unas generaciones de poetas. Estaba el Ateneo, el naciente Ateneo, donde nos reuníamos con Rafael Pérez Estrada, con el propio Rafael Ballesteros. O sea que había muchos sitios que se iban tímidamente, iban haciéndose una labor de... Yo recuerdo que el Ateneo en el verano de 1970, el naciente Ateneo de Málaga, que ella era muy joven, creo que el año pasado celebramos su cincuentenario, estaba recién nacido, y se celebró el primer encuentro de poetas jóvenes malagueños, ¿no? Que se hizo en el patio del Museo de Bellas Artes, hoy Museo Picasso. Y allí, en ese patio, que era muy bonito, no era como es ahora, más importante, digamos, era un patio recoleto, pero allí se hacían muchos actos culturales también, sobre todo en verano. Toda la actividad cultural que tenía el curso de veranos para extranjeros y el curso de filología hispánica, que fue una empresa muy importante que hizo en Málaga, una persona que estaba muy vinculada a Málaga y que es el profesor Alvar, que luego fue director de la Real Academia, y fue un curso de filología que trajo a Málaga a los filólogos hispanistas más importantes del mundo por las inmensas relaciones que tenía Dámaso Alonso con todo el mundo, ¿no? Y todo eso fue formando, creo, un terreno para que fueran saliendo muchas voces que salieron en esos años, ¿no? Que algunos no han continuado. Es verdad que es una generación en la que ha habido muchas pérdidas. Fernando, como sabemos, murió muy joven y ha habido otras pérdidas de esa generación, pero bueno, y los que estábamos ya un poco mayores, pues bueno, hemos ido desarrollando una actividad, pero es verdad que esa simiente que se hizo en aquellos años fue muy importante, ¿no? Y Pepe, desde la perspectiva de los años, ahora que han pasado 40 años, ¿no? ¿Cómo ves tú la poesía entonces, la poesía de global, tu propia poesía? Y en el transcurso de estos 40 años, ¿ha sido la evolución como tú te la esperabas?
Hombre, nunca se puede saber cómo va a evolucionar tu poesía si verdaderamente no haces caso más que a tu voz interior, si no te apuntas a las modas en literatura y en poesía. Es verdad que desde que yo empecé a escribir, pues ha habido muchas modas. Se pone de moda o se hace más, se extiende una tendencia, y es verdad que la gente joven que empieza, que todavía no tiene su voz propia, pues es verdad que intenta apuntarse, por una mayoría, a lo que sabe que está escribiendo. Hombre, es verdad, cuando yo creo que mi generación vivimos una dualidad, ¿no? Nosotros verdaderamente nos formamos literariamente con la generación del 50, es lo que nos llegaba más próximo. Yo recuerdo que tengo un libro de Taurus que se llamaba Cuatro poetas de hoy, que son Blas de Otero, Isabel Zelaya, José Luis Hidalgo y José Hierro, y eso lo tengo absolutamente destrozado porque lo llevaba a todas partes. Creo que es un síntoma de que... Pero es verdad que también la poesía social, la poesía crítica que nos llegaba, estos son grandes poetas al margen de cualquier moda, porque son grandes poetas. Pero es verdad que había también esa moda de la poesía crítica social, se había extendido y había llegado a un empobrecimiento del lenguaje que nosotros percibíamos, ¿no? Que nosotros, los que empezábamos a escribir, sabíamos que era eso lo que se hacía, pero de alguna forma notábamos ese agotamiento del lenguaje. Eso creo que fue un ambiente que se respiraba en toda España, y de ahí fue surgiendo lo que luego se llamó la generación del lenguaje, los novísimos. Es verdad que los novísimos fue una operación de marketing muy bien orquestada, porque la verdad es que seguimos hablando de ellos cuando ya son casi octogenarios, la mayor parte de ellos, ¿no? Pero es verdad que eso era una cosa que estábamos sintiendo todos los poetas de España, ¿no? Había que hacer una apuesta por la renovación del lenguaje, por dar a la poesía su sentido más primitivo, de vida, ¿no? Que quizás lo culturalista, digamos, a la moda catalana, pues era muy poco vivido, ¿no? Era un culturalismo muy libresco, ¿no? Pero sabíamos y descubrimos enseguida que había habido un culturalismo andaluz, no solo ya la generación del 27 y sus antecedentes andaluces, sino una generación que descubrimos, que eran los poetas de cántico, que verdaderamente es un culturalismo mucho más vivido. Hay un poema de Ricardo Molina que lo dice: hay que salir a la vida, ¿no? Y eso quizás es todos esos ingredientes de la poesía que se estaba haciendo, que era lo que se llevaba en aquel momento, pero es verdad, esa sensación de frustración que teníamos al escribir esos poemas, que estaban en sintonía con eso, pero que nos quedaba, sabíamos que había que buscar, que renovar el lenguaje, enriquecerlo, y de ese contraste pues fue naciendo, por ejemplo, mi propia poesía. Es verdad que en mis primeros libros es una mezcla de todas esas cosas, ¿no? Y después también de cierta poesía extranjera que empezó a llegarnos. Por ejemplo, mi primer libro, Urani 2000, Poemas del Caos, yo creo que tiene una gran influencia de la poesía beatnik norteamericana, que no sé por qué llegó a mis manos y me deslumbró, y evidentemente ese libro pues está un poco en esa sintonía. Yo creo que ya a partir de Elegía y No voy en esa búsqueda que el poeta tiene obligación de hacer en el lenguaje y en sí mismo, de búsqueda de su propio yo poético. Pues fui encontrando a partir de Elegía y No lo que iba a ser mi propia voz, que se ha ido, creo, mejor o peor, pero se ha ido profundizando y se ha ido dando un carácter personal a lo que han sido mis libros posteriores. Y Pepe, ¿cómo se va formando la voz poética en un poeta? ¿Qué conjunto de influencias externas e internas hacen que un poeta, de repente, como te pasó a ti con Elegía y No, y después a partir de ahí con toda tu obra, y antes también ya apuntabas tu voz, ¿no? Pero yo creo que con Elegía y No das con una voz poética, a mi entender, muy bonita, muy lírica, muy explosiva, muy personal, muy intensa, con hilos de carnalidad, de barroquismo, que después ha perdurado a lo largo de tu obra, ¿no? ¿Qué factores hacen que esa voz se produzca en un poeta? ¿Sus lecturas, sus vivencias?
Hombre, naturalmente las lecturas son muy importantes. Hace poco en una entrevista que le hicieron a Pablo García Baena cuando vino a presentar la antología que también ha publicado el Toro Celeste, que he recogido yo, decía en la entrevista, le pedía el entrevistador un consejo para los jóvenes, decía que lean mucho, incluso lo malo. Es verdad, es un defecto que quizás tienen muchos poetas jóvenes actuales, ¿no? Que no leen, nada más que se leen entre ellos, y eso no es bueno. Creo que hay que leer desde los clásicos romanos y griegos y toda la poesía que llega a tus manos, a la poesía española, que es riquísima en todas sus épocas, y a tus contemporáneos, naturalmente, porque si no lees a tu contemporáneo y tus inmediatamente anteriores, puedes empezar a hacer cosas que ya han hecho los demás y pensar que estás descubriendo el Mediterráneo, como yo veo a algunos jóvenes ahora hacer cosas que hacíamos en los años 70. Bueno, pues a lo mejor si hubieran leído un poquito no lo harían, ¿no? Pero yo creo las lecturas, evidentemente, la formación, no dejar nunca de leer y no dejar nunca de buscar el yo, no dejar de expresar lo que uno siente, sus preocupaciones y sus sentimientos, ¿no? Es verdad que no solo se puede escribir con el sentimiento, los sentimientos hay que pasarlos por el cerebro, ¿no? Y hay que trabajar mucho el lenguaje, ¿no? No estar nunca satisfecho con lo que has hecho, y esa demanda siempre de la excelencia que es muy importante para cualquier escritor, para cualquier artista y pues, naturalmente para cualquier poeta. Yo creo que esa amalgama de cosas es lo que ha ido, bueno, digamos, afinando mi voz, haciendo que el lenguaje se vaya también estilizando, porque al principio yo tengo un verso muy derramado y se ha ido conteniendo hasta los últimos libros, que son mucho más, un lenguaje mucho más esencial, más austero. Creo que esa ha sido la evolución. Y dentro de tu evolución, Pepe, ¿qué libros destacarías como puntos esenciales de tu trayectoria que marcan como una distinta evolución en tu obra? ¿La casa vacía, por ejemplo? Sí, yo creo que de la primera parte, que evidentemente elegía y no, y también en un sentido, el primero que no es mi primer libro, Uranio 2000, Poemas del Caos, era mi tercer libro. Lo que pasa es que tuve la fortuna de no publicar mis primeros libros. Luego muchos poetas se arrepienten y buscan los libros y los queman. Yo no he tenido afortunadamente que hacer eso, porque mi primer libro, que se llamaba Ser Contigo, que es una imitación de Salinas y que está por ahí guardado, no lo llegué a publicar. Después escribí otro que se llamaba Aprendiendo a barrer los caminos de la aurora, una cosa así, y después, no, realmente es el cuarto, porque después escribí otro que se llamaba El mar es mi tipo, elegía mediterránea, o sea que, perdona, me he perdido, ¿me has preguntado? Sobre la propia trayectoria de tu libro, ¿qué libros tuyos son los que... Es verdad que yo creo que, aunque no era mi primer libro, yo creo que tiene mucha personalidad, Uranio 2000, Poemas del Caos, y además es un libro muy original en ese momento, y después elegí, no, evidentemente, y de la última época yo creo que La casa vacía creo que es un libro que tiene lo mejor que yo he hecho en los últimos años, puede estar recogido ahí. Y Pepe, has hablado antes de las lecturas que son fundamentales para la formación de un poeta. ¿Qué lecturas son las que a ti te acompañaron de joven? Porque en tu obra yo creo que es muy visible la huella clásica, la importancia de la cultura grecorromana en la formación de un poeta, y en la tuya es visible, y yo creo que también el barroco, ¿no? El barroco, la poesía clásica española está muy presente en tu ser como poeta, ¿no? En tu formación poética, pero estas son las dos influencias que yo te veo, pero tú más que nadie las puedes decir con más fundamento. Sí, son esas justamente. Yo tuve la fortuna de tener tres profesores que fueron básicos para mí. Uno que se llamaba don José Valdés, que era profesor de geografía, pero era un sabio y realmente él nos aficionó a un grupo pequeño de chicos que fuimos sus alumnos en el Colegio Sagrado Corazón, que había en la calle Martínez. Yo creo que nos dejó una huella imborrable, porque era un hombre verdaderamente que sabía de todo
y yo tuve la oportunidad de asistir a clases particulares de él y verdaderamente fue un profesor que y siempre nos hablaba de la poesía clásica y de la literatura clásica. Después tuve dos profesores, uno de griego y una profesora de latín que a mí me dieron la vocación, marcaron mucho mi vocación literaria por su amor que tenían a la cultura grecolatina. Y eso lo pude completar pues con una magnífica biblioteca que había, porque mi padre, que había sido periodista y poeta, pero bueno, por circunstancias de la vida, había tenido que ir vendiendo su propia biblioteca, pero yo tuve la fortuna de conocer una maravillosa biblioteca que había desafortunadamente en la Casa de la Cultura, que tuvieron que ser abajo porque estaba construida sobre un teatro romano, ¿no? Pero bueno, la verdad que la biblioteca era magnífica y yo pude leer a todos los poetas griegos, latinos, no solo los poetas, a los comediógrafos, a los autores dramáticos, a la historia grecolatina y también los clásicos. Después había el director, el encargado de la biblioteca, que luego resultó ser también el secretario de los cursos de verano para extranjeros y del curso de biología, una figura que en Málaga quizás tampoco se le ha hecho mucha justicia, que fue don José Mercado, un gestor cultural y al chico que veía con inquietudes le indicaba dónde tenía que buscar libros que a lo mejor no estaban demasiado... Y entonces pues ahí fue formándose ese enorme bagaje de cultura clásica que yo tengo. Y dentro de tu poesía, Pepe, yo creo que es muy destacable el lirismo y la metáfora, ¿no? En tu riqueza expresiva, en tu riqueza del lenguaje, una sensibilidad muy, muy sutil para captar el mundo interior y saberlo expresar, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que en la poesía de hoy hay un exceso de narratividad, que se consideran poetas o poemas pura narratividad que se expresa en verso y que se ha perdido ese lirismo y esa riqueza metafórica y ese culto a la belleza que tiene que tener la poesía, independientemente de que sea en verso libre o en verso rimado, ¿no? Pero que esos son, digamos, condiciones sine qua non de toda poesía rica, ¿no? Efectivamente, ahora yo no diría de narratividad, lo que hay es un exceso quizás de prosaísmo y de lo urbano, ¿no? Que también era un poco lógico. Verdad que las tendencias en literatura, como en todo, yo creo, son vacilantes, ¿no? Son a una época de literatura quizás muy del lenguaje, digamos, pues sucede que se va más a la realidad. Y yo creo que tanto irse para un lado como para otro, bueno, pues puede ser negativo porque produce también muchas obras banales, ¿no? Pero es verdad que sí, hoy día yo creo que lo más reseñable es que se ha producido un fenómeno, yo le llamo el fenómeno, que es el de los poetas que han surgido a través de las redes sociales, ¿no? Eso es un fenómeno muy curioso, pero muy a tener en cuenta, porque no son poetas que tengan muchos lectores, lo que tienen son muchos seguidores en Facebook, en Twitter, entonces eso es un fenómeno que no conocíamos, ¿no? Y que yo no sé la trascendencia que va a tener. Entonces son poetas que acostumbrados, que la gran mayoría no tiene verdaderamente o demuestran no tener una formación poética demasiado grande, ¿no? Escriben lo primero que se les ocurre, es una poesía muy casual, muy de momentos vividos, que sin que verdaderamente esos momentos tengan la intensidad. Un momento vivido tiene que tener intensidad para que tú lo lleves a un poema, porque si no puede ser una cosa que pase. Y yo creo que se está haciendo ahora en esos poetas que yo creo que hasta escriben los poemas directamente en la propia red social. Entonces estos poetas pues han conseguido tener 50.000 seguidores que luego compran sus libros. Yo en este fenómeno que me contaban los poetas jóvenes, me lo contaban, mira lo que está sucediendo, hay un tal Marwan que ha pedido 50.000 ejemplares. Realmente yo no me lo acababa de creer, ¿no? Porque, bueno, sabemos lo que se vende la poesía y verdaderamente esos
y esos miles de ejemplares nos parecían un sueño, ¿no? Una cosa irreal, ¿no? Pero sí, hice un viaje a Madrid y me metí en la Casa del Libro de la Gran Vía y tienen un stand para estos poetas, ¿no? Que hay ya unos bastantes, ¿no? Y que verdaderamente están vendiendo miles de ejemplares. Tanto es así que editoriales que nunca han tenido la más remota idea de publicar poesía han creado colecciones poéticas como Planeta, Espasa, en fin, que solo publicaban, pues Espasa ha publicado poetas clásicos, en poetas a Unamuno, a Machado, pero nunca han publicado un poeta joven sin trayectoria, ¿no? Entonces verdaderamente vi que el fenómeno existía, ¿no? Que el fenómeno existía y que es un fenómeno al que hay que estar muy atento verdaderamente, pero que es un fenómeno que yo creo que yo no sé si, hablando con poetas muy conocidos y que tienen una enorme influencia también en esta gente, influencia creo que en este caso ha sido negativa, porque yo creo que todos estos poetas son un poco hijos de la poesía de la experiencia y de la nueva sentimentalidad y de todo eso que en los años 80 y 90 se hizo como el canon, la escuela única, el que no escribía así era tachado y ninguneado. Entonces yo creo que son hijos de todo eso. Pero los prebostes de esas tendencias están ayudándoles, aparte de que mantienen una postura un poco, muy poco definida, ¿no? No se atreven a condenarlos o a hacer crítica de ellos, tampoco dicen una cosa en público y otra en privado, y dicen, por ejemplo, que esperan que luego eso a esos poetas luego les lleve a la verdadera poesía y que lean poesía de verdad. Yo no sé si eso va a ocurrir, ¿no? Yo no sé si eso va a ocurrir, si después de 50.000 ejemplares o de 60.000, incluso de 100.000, que creo que ha llegado a vender uno, ese se va a poner luego a leer a Juan Ramón Jiménez, lo dudo. Pero bueno, puede suceder que... Pero ese éxito que nunca han tenido los poetas, y que no sé si es bueno que tengan los poetas, no sé qué fenómeno puede llegar y no sé qué fidelidad puede tener eso, porque los seguidores de Facebook o de Twitter pueden cambiar de un día para otro. Hoy puedes tener 50.000 y a lo mejor mañana desaparecen los 50.000 y no sé si esos 50.000 van a seguirte comprando todos los libros que tú produzcas, ¿no? Entonces, ese fenómeno sí es muy curioso y sí es un fenómeno, digamos, yo creo que preocupante, porque además no existe ningún filtro. Ese fenómeno y la autoedición son dos fenómenos que están influyendo mucho ahora, no solo en la poesía, sino en toda la literatura. Es verdad que someterse al escrutinio de un editor pues es a veces injusto, porque bueno, ahí está llena la literatura de ejemplos de libros que han rechazado y han sido luego maravillosos escritores, pero es verdad que cierto filtro sí es necesario, porque claro, tú publicas un libro que no tiene el menor filtro, como puede ser el que publica a través de Facebook o el que publica como consecuencia de Facebook, o que tú llegas a un editor, le pagas una cantidad y sale el libro. Esos dos fenómenos creo que están haciendo, a mí me parece, que bastante daño a la literatura en general y a la poesía en concreto, ¿no? Pero bueno, son fenómenos que se producen. Es verdad que de ahí, como todas las cosas libres, eso también, esa cosa que se hace del micro libre en algunas sección o jam session, como le llaman, en las discotecas y en los bares, que se pone a leer todo el que quiere. Bueno, vamos a ver, está muy bien, porque de ahí, de ese marasmo de gente, puede salir una voz que a lo mejor no ha tenido oportunidad de salir en otro sitio. Pero es verdad que con todo eso hay que tener mucho cuidado. Eso del micro libre, porque parece que lo han inventado ellos, eso lo hacía Gloria Fuerte hace 50 años. Efectivamente, el origen de las tertulias de Gloria en el Pimpi fue así, ¿no? Ella empezaba a leer, entonces cuando se creó las tertulias, la primera parte eran los poetas que llegaban y se apuntaban, y después terminaba ella siempre leyendo sus poemas, que es lo que a ella le gustaba, ¿no?
Pero bueno, yo creo que yo recuerde todos los poetas aficionados o que iban de aficionados en el momento tenían una calidad extra. Por eso ha sido una cosa que yo durante los 4 años que he hecho la tertulia en el Pimpi nunca me atreví a hacer. Siempre lo tenía en la cabeza de hacer un día libre, pero no me atrevía porque he tenido experiencias verdaderamente bochornosas de micros libres donde se escuchan cosas verdaderamente aterradoras, ¿no? Puede dar de pronto que aparezca un chico que no ha tenido donde leer un poema y es deslumbrante, pero no sé si compensa la una cosa con la otra. Y se ha hablado, Pepe, por ejemplo, en estos últimos años, de la poesía de la experiencia, que ha sido una de las corrientes, ¿no? Pero yo me planteo, y te lo planteo a ti, por supuesto, hasta qué punto la poesía de la experiencia no es algo innato a la propia vivencia del poeta, ¿no? Hasta qué punto, por ejemplo, en Lorca no vemos, en Lope de Vega no vemos una poesía de la experiencia, puesto que él parte de las experiencias de su vida para poetizar, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto eso no es así en toda la poesía? Bueno, eso fue una forma de decir, porque es que la experiencia la experiencia mística de San Juan de la Cruz no es una experiencia. Claro. No sé a qué experiencia se refieren, ¿no? Es verdad que todo es experiencia, ¿no? Todo lo que siente una persona, pues es experiencia, ¿no? Sea más o menos de un hecho más banal o de un hecho más trascendente, ¿no? Yo creo que fue una etiqueta que se puso como lo de la nueva sentimentalidad, como si no hubiera existido nunca la sentimentalidad en la poesía. Bueno, todas esas cosas las inventan entre poetas y editores, pues inventan esas cosas para vender libros y para crear tendencias, porque es verdad que a muchos poetas les gusta tener ese purito de ser creador de una tendencia y bueno, pues ahí así se escribe la historia de la literatura. Y para ti, Pepe, ¿qué tiene que tener un buen poema? Intensidad, ritmo, lirismo, riqueza metafórica, armonía fondiforma. Hombre, yo creo que es muy importante la intensidad, pero también la musicalidad, ¿no? Realmente yo que no soy, digamos, muy... Hombre, tengo la suficiente formación poética para distinguir, ¿no? Y saber lo que son los metros y los ritmos escolásticos. Pero yo tengo, lo mismo que tengo un horrible oído para la música, que no soy incapaz completamente de reproducir un sonido musical, a pesar de que mi padre era músico y tengo no menos de 7 o 8 sobrinos músicos, pero se lo han llevado todos ellos, a mí no me han dejado nada, no sé reproducir un sonido musical. En cambio, para la poesía sí tengo muy buen oído. Yo me fío mucho de cómo suena un poema, no solo los míos, sino de los demás, ¿no? Creo que cuando escucho un poema sé efectivamente si es un buen poema o no, ¿no? Porque el poema tiene que tener musicalidad, aparte de intensidad, ¿no? Y sobre todo verdad. Yo creo que son 3 cosas importantes: verdad, intensidad y musicalidad. Verdad, intensidad y musicalidad. ¿Y hasta qué punto, Pepe, por ejemplo, ahora que han pasado 40 años del franquismo, ¿no sentíais en vuestra generación que la dictadura franquista imponía una verdad que era después muy difícil, a través de la autocensura, tratar de esquivar para expresar vuestro yo más profundo? Hombre, yo creo que la poesía quizás fue la que menos sufrió la censura, ¿no? Porque como realmente no había lectores, pues había bastante libertad, vamos, entre comillas todo, ¿no? Pero sí había, hombre, salvo la poesía que era muy comprometida social o políticamente, verdaderamente, hombre, la prueba es que en el fondo de Cántico hay una subversión social y moral que no la vieron, ¿no? Evidentemente. Pero yo creo que la poesía fue la que menos, porque tenía la ventaja que al no ser, digamos, seguida, no tener muchos lectores, pues era más libre, ¿no? Pero evidentemente dentro de eso lo peor era la autocensura, ese daño que es el más
el más terrible de cualquier dictadura y de cualquier censura, que es la autocensura, que tú mismo te sientas sin libertad para expresarte. Eso es lo peor. Y ese es uno de los males que ha producido el franquismo más graves, ¿no? A mí hace poco unas chicas de la Facultad de Ciencias de la Información han venido a hacerme, como yo trabajé ya en la prensa del franquismo, a hablar de todo eso, ¿no? Para un trabajo que estaban haciendo. Y la última pregunta que me hicieron fue, ¿qué daño más grande ha hecho? ¿Cuál ha sido el daño más grande que hizo el franquismo? Y yo le dije, todavía no tenemos perspectiva. Ha sido tan grave el daño que hizo el franquismo, los 40 años de dictadura a la sociedad española, desde que no tenemos cultura política a tantísimas otras cosas, que todavía quizás no podemos evaluar en toda su profundidad el daño que ha hecho a la sociedad española esos 40 años del franquismo. Y claro, la literatura es un producto de la sociedad, pues también está lastrada por esa... Hombre, cada vez supongo que se van superando cosas, ¿no? Pero yo creo que tardaremos en apreciar la profundidad de ese daño en todos los campos de la vida. La prueba es... lo que nos llama la atención es la política, evidentemente, y esa falta de cultura política que todavía arrastramos, ¿no? Después de más de 40 años, ¿no? Claro. Y Pepe, desde la perspectiva tuya, ¿qué le diría a un poeta joven que está comenzando, que ante la diferencia abismal que hay de la España de ahora a la España que tú viviste cuando comenzaste, ¿no? ¿Qué le diría a un poeta joven? ¿Cuál sería tu consejo? Pues bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, que lea, incluso lo malo, ¿no? Que crea incluso lo malo, porque leyendo lo malo podrá valorar mejor lo bueno, ¿no? El bien no existe si no existiera el mal. Entonces igual, lo bueno no existe si no puedes compararlo con lo malo. Que lea mucho. Y después, claro, yo creo que en todo este periodo, desde la muerte de Franco, lo que ha habido es una falta de pedagogía. Los jóvenes se creen que todo lo que tienen, pues es natural que lo tenga. Y es verdad que es natural, pero lo que no saben es que ha costado muchísimo trabajo conseguirlo, ¿no? Claro. Hoy se comportan pues como si todo fuera así, ¿no? Y verdaderamente que tenía que ser así, pero no ha sido así. Y ha costado mucho trabajo conseguir ciertas libertades, ¿no? Y muchísimas cosas, ¿no? Claro, pensábamos que hace 40 años una mujer no podía ni abrir una cuenta corriente, y nos parece que estamos en la Edad Media, ¿no? Hace 40 años. Y que una mujer no podía viajar sin permiso de su marido, y nos parece que es una cosa que no entienden, ¿no? Y ahí son pequeños ejemplos de cosas mucho más gordas que los jóvenes pues creen que se les ha dado por su bella cara, ¿no? Por sus pocos años. No, ha costado mucho trabajo. Y yo creo que no lo valoran, pero no son ellos culpables. Ha faltado pedagogía para enseñar lo que ha costado estos 40 años de transformación de España, que verdaderamente ha sido los que hemos vivido este periodo lo sabemos, ha sido yo creo que se ha cumplido a rajatabla aquello que dijo Alfonso Guerra, que vamos a dejar España que no va a conocer ni la madre que la parió. Efectivamente, no la conoce ni la madre que la parió, pero eso ha costado mucho bueno y también mucho malo, como hemos sabido. Ha habido muchos errores, muchas cosas malas, pero yo creo que en la balanza lo bueno es espectacular, ¿no? Los que pensamos que no podríamos estar aquí en el año 76 diciendo todas esas cosas, pues nada más que con eso es un síntoma de cómo ha cambiado España, ¿no? Y para bien, evidentemente, ¿no? Claro. Y Pepe, desde la perspectiva tuya, en la poesía actual, ¿crees tú que falta eso que, si por ejemplo, sí había en vuestra formación, en la formación de vuestra generación, ¿no? Por ejemplo, a mí, Rafael, recuerdo que me comentaba en la entrevista del libro que le hice, que le falta a la formación humanística clásica la tuvieron, pero que le faltó la formación de lo que era la poesía de su tiempo por la censura terrible que sufristeis, ¿no? En la formación del poeta de hoy, ¿qué crees que falla? ¿La formación clásica? Bueno, en la formación en general se están arrasando las humanidades. Yo creo, he estado el mes pasado yendo a unas bibliotecas públicas me invitaron a hacer una charla sobre Gloria Fuertes, y en fin, y de ahí pasaba, y me he dado cuenta
no ya Gloria Fuertes, porque Gloria Fuertes se murió ya hace mucho tiempo, y los que nos figura, y la generación que los que tienen 20, 40 años la recuerdan por la televisión, pero es verdad que los jóvenes ya que han nacido cuando ya se ha muerto no tienen ninguna memoria. Pero no solamente eso, es que ha desaparecido de los libros de texto, pero ha desaparecido ella y han desaparecido la mayoría. Me contaba un profesor que tenía 4 horas de literatura que tenías que explicar todo el siglo XX. Yo creo que eso es en la enseñanza en general, ¿no? Después, en los poetas, bueno, los poetas yo creo que pues tienen la enorme oportunidad de formarse ellos mismos, aunque no tengan, quizás por la formación académica, no hayan llegado a eso, ¿no? Si te gusta la poesía, pues lo que tienes que es devorar poesía de todas las épocas y de todos los autores, ¿no? Y buscar lo que te guste más de todo eso y de todas esas cosas irás encontrando tu propia voz, ¿no? Tenemos que ir concluyendo ya. Yo quisiera comentar algo. Al principio, antes del inicio del acto, Ángel y yo hablamos de que tenemos la inmensa fortuna de que en nuestra tierra, en Andalucía, se encuentre lo más granado, lo más selecto de la poética actual. Prueba de ello es esta publicación. Durante todo este acto ha sido Ángel que está haciendo preguntas y yo quisiera ahora preguntarle a Ángel. ¿Qué sensaciones te ha quedado con esta publicación, con todas estas conversaciones que ha ido manteniendo con tantos autores, que como digo es lo más granado que hay ahora mismo en la literatura poética española? Muy buena pregunta. Pues a mí la sensación que me han quedado varias, ¿no? Porque por un lado he tenido la inmensa fortuna y el inmenso honor de que cada autor me abra las puertas de su ser, ¿no? Para poder responder estas preguntas, y eso es un honor, ¿no? Es un honor muy grande, ¿no? Entonces lo que me ha quedado por un lado es la profunda vida interior que tienen cada uno de estos poetas, las lecturas profundas que han marcado su vida y su obra. Me ha quedado, y lo diferente que son una de otra. Por ejemplo, la poética de José Infante, siendo de la misma generación que Rafael, pues son dos poéticas diferentes, son dos mundos diversos, aunque ambos mamaron de la misma tradición poética española, ¿no? Pero después sus poéticas son diferentes, y así cada uno de estos 8 poetas, ¿no? Me ha llamado muchísimo la atención el compromiso radical de cada uno con su propia autenticidad, con su propia verdad, que eso es algo que creo que aúna a todos ellos. Y una cosa más que me llamó muchísimo la atención, porque aunque cada uno tenga una voz diferente, hay una cosa que, a mi entender, es común a todos ellos. Y es un hálito que hay en la literatura española y sobre todo andaluza. Y esa huella perdura en todos ellos, y es el sello de la fatalidad ante la vida. Que después, por ejemplo, en Rafael es una huella más existencial, y está muy marcada en su poesía. En José Infante también hay una huella existencial, pero no deja de haber también un impulso místico de buscar preguntas, de buscar respuestas, y cada uno da una respuesta diferente a esa fatalidad, ¿no? Entonces son de una riqueza interior muy, muy profunda y muy diferente cada uno de estos dos autores, y evidencian como el poliedro de la poesía del sur, que ha sido muy poco reivindicada por la crítica oficial, porque nosotros no tenemos el aparato editorial que tienen en Cataluña, y yo creo que estos autores merecían y merecen el aparato editorial que tienen en Cataluña para que su voz sea más, ya es conocida, pero para que sea más reconocida en el conjunto de España, porque es la poesía del sur, desde su vitalidad, desde su profunda intensidad y desde su autenticidad más profunda, ¿no? Pues ya saben, Poéticas y pronunciamientos, un ensayo con el que pueden llegar a comprender y analizar y conocer un poco más la poética actual, de la mano de la conversación que mantuvo Ángel con Pablo García Baena, como era Victoria Atencia, Rafael Ballesteros, Rosa Romojaro, José Infante, Francisco Cumpián, Juvenal Soto y Rafael Inglada. Y hemos llegado ya al final. Durante toda esta semana hemos mantenido diversas charlas, presentaciones, de las cuales yo quisiera agradecerles a los que han estado presentes, que algunos de ustedes han sido fieles seguidores nuestros durante estos días. Por supuesto, quiero extender este agradecimiento a los miembros que componen esa pequeña familia como es el Toro Celeste: Gerardo, Juan Domínguez, Rafael Ballesteros, que nos acompaña hoy, sin los cuales hubiera sido imposible llevar
hasta la Feria del Libro, esta actividad con la que no pretendemos otra cosa que animar a la lectura y hacer que disfruten de nuestros libros y, como decía antes, de los autores, de los poetas, de los escritores que tenemos en nuestra tierra, que son de lo más selecto, no digo ya solamente de España, sino incluso de la literatura mundial. Como digo, muchas gracias. Les esperamos otra vez de nuevo en la Feria del Libro del año que viene y que sigan disfrutando de estas poquitas horas o poquitos días que nos quedan de la fiesta de los libros. Muchas gracias.